Bueno, arrancamos nomás hablando de economía, el programa, y hoy por la tarde se conoció el índice de inflación. En agosto la inflación fue de 1,9%, llevamos 4 meses consecutivos por debajo de 2. Esto que sería una enormidad en cualquier país del mundo con una economía estable. En Argentina la verdad creo que es como para festejar después de los índices de inflación que vinimos padeciendo en los últimos años. Pero vamos a ver qué opina de este número. Se conoció que fue 1,9%, reitero. Está con nosotros el economista Agustín Echevarne, que es director general de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Qué tal, Agustín? Gracias por atendernos. Muy buenas noches. Soy Laura Sverdlik. ¿Cómo estás? Un placer, Laura, charlar contigo. Muy bien. Igualmente de mi parte. Agustín, bueno, ¿qué indica que tengamos nuevamente un 1,9% como pronosticaron ustedes a fin de mes, a fin de agosto? Digo, ustedes, la Fundación Libertad y Progreso, que todos los meses nos adelantan su visión respecto de la inflación, entre muchos otros temas. ¿Qué significa que ya vamos por el cuarto mes en que no se excede el 2%, a pesar de la suba del dólar en este caso? Sí, exactamente. Creo que lo anticipaste bien al tema porque lo que en otro país sería un drama, en Argentina está mostrando el avance que ha tenido este programa económico en contener la inflación. El gobierno, cuando asumió, estábamos virtualmente en hiperinflación. Y yo defino hiperinflación no como lo hace Philip Kagan, que dice cuando superás 50% mensual, que es una típica medición que usamos los economistas, que en realidad en diciembre del 2023 superamos el 50%, el 54% en el indicador de precios mayoristas, ¿no? Que típicamente después se traslada a los precios minoristas, que es lo que vemos con el IPC que salió hoy, por ejemplo. Pero yo lo miro como un proceso, y es un proceso de fuga al dinero. Y cuando mirás cómo medimos esa fuga del dinero, lo medimos en términos de la base monetaria, es decir, todos los billetes que hay en la economía, dividido el PBI, dividido la actividad económica. Ese número daba habitualmente entre 10 y 12%, base monetaria sobre PBI. Y en los últimos 2 años del gobierno anterior había caído a 2,5. Es decir, prácticamente estábamos en un 80% de avance en ese proceso de fuga del dinero que yo llamo hiperinflación, ¿no? O que para mí es la hiperinflación. Entonces, lo que pasa en las últimas etapas de la hiperinflación, cuando ya estás con muy poquita monetización, si continúas emitiendo moneda, son esos saltos de picos inflacionarios escandalosos como el que sufrieron algunos países como Alemania, la hiperinflación de Alemania, la hiperinflación de Hungría, la hiperinflación de Argentina en 1989, que llegó a multiplicarse por 3 veces en un solo mes, o sea, un 200% mensual, ¿no? En julio del 89. Ese tipo de saltos estratosféricos. Estábamos a las puertas de esos saltos. El gobierno actual, con un programa muy sólido de bajar el gasto público, eliminar el déficit fiscal a cero y mantenerlo durante estos 19 meses, logró, primero evitar que tenga ese salto final hiperinflacionario, y ahora logró bajar la inflación a un nivel que todavía es muy alto de manera internacional, pero lo que sí marcaste muy bien es que contenerlo abajo del 2%, a pesar de que el tipo de cambio se depreció en los últimos 2 meses, muestra que la gente está con mayor confianza en que esto no se va a trasladar a precios. Uh-huh. Bueno, efectivamente, una de las preguntas que te iba a hacer es ¿por qué en esta ocasión la suba del dólar no se trasladó a precios y nos permitió tener este índice de inflación? Porque a lo que estamos acostumbrados es a lo contrario, que efectivamente se traslade a precios de manera inmediata o incluso anticipada. Claro, porque la gran diferencia es que el gobierno tiene primero superávit fiscal, y segundo, que hace un control monetario para que no haya un exceso de pesos en el mercado. Uh-huh. Entonces lo que ocurre es que si el tipo de cambio sube, por supuesto algunos precios suben, porque los precios que son de bienes importados, estás pagando más caro lo que viene de afuera. Pero si hay un control monetario, lo que te va a producir ese efecto es que vas a tener otros precios que van a estar cayendo. Entonces la inflación es un promedio de precios.
Ahora, la contracara que tiene esto, es que, y es la parte, te diría, complicada o negativa que estamos viviendo hoy, es por qué se estaba escapando el tipo de cambio. Se estaba escapando el tipo de cambio por la incertidumbre que generaron las elecciones, sumadas a una enorme incertidumbre política que ocurrió en Argentina en el momento en que en el Congreso el gobierno perdió la iniciativa, perdió la posibilidad de conseguir aliados, porque está en minoría, en una minoría muy pequeña en el Senado, y está en minoría menor a un tercio en diputados. Entonces necesariamente era obligatorio que tenga aliados para conseguir, por ejemplo, mantener los vetos presidenciales. Entonces hubo una falla política en el manejo de esas cuestiones. Bueno, sin duda hubo una falla política, pero que no es solo del gobierno, sino que también es de la oposición, porque finalmente somos todos argentinos, ¿verdad? Entonces, para bailar el tango hacen falta dos. Exactamente. Entonces hay que ver después a quién echarle la culpa, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que se produjo un problema político muy serio que se traduce en un problema económico. Entonces, ¿y por qué? Porque la oposición, lo que es la oposición más dura, que es el kirchnerismo, genera una enorme incertidumbre en Argentina. Si gana el kirchnerismo, se van los capitales. Se demostró el lunes. Triunfo del kirchnerismo en las elecciones el domingo, el lunes cae 12% la bolsa. Triunfo en agosto del 2019 en las PASO del kirchnerismo sobre Macri, ¿y qué pasó? Al día siguiente cayó 37% la bolsa. Y el dólar se fue a 60. Sí, pero en un solo día. O sea, una caída del 37% en la bolsa fue más grande que lo que cayó la bolsa de Ucrania cuando entró en guerra con Rusia. Digo, para entender la magnitud del miedo que le tiene el capital o los mercados, si querés, en general, los pequeños, los grandes, los medianos, todos, inversores, tienen miedo al peronismo, al kirchnerismo. Y tienen miedo al peronismo, al kirchnerismo, por lo que ha hecho el peronismo, el kirchnerismo antes y por lo que sigue diciendo en sus discursos Kicillof y mucha gente del peronismo hoy día. Agustín, pero ¿por qué razón con este argumento que yo entiendo y en cierta medida comparto, por qué obtuvieron el 47% en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, aún en las zonas productivas más conservadoras en general para el voto? Bueno, ganaron en 6 de las 8 secciones electorales, o sea que ahí es difícil de entender. Sí, ahí tenés, yo creo que la forma de entenderlo es la siguiente: tenés el peronismo sacó menos votos que en el 2023, sacó 500.000 votos menos, y la Libertad Avanza sacó 150.000 votos más, es decir, creció. ¿Y qué fue lo que cayó? Lo que cayó es digamos, los que en la segunda vuelta del 2023 votaron por la Libertad Avanza, no en la primera vuelta, pero sí en la segunda vuelta. Ellos están desencantados, desilusionados, enojados a veces con Javier Milei por el destrato al PRO, digamos, a los que eran aliados en el Congreso, en vez de tratarlos bien, a veces los trató mal, ¿no? Y demás. Entonces ahí tenías un problema serio en la forma en que se unió el PRO con la Libertad Avanza, que muchos quedaron descontentos. Y muchos no fueron a votar. Entonces lo que tenés allí es que hubo una caída en la participación del voto muy grande, solamente fue el 60% a votar, que hubo como 3 millones menos de votos, es una cifra muy grande. Ajá, eso es lo que tiene que revertirse para octubre. Y estaban centrados, ese ausentismo estuvo centrado en la gente de PRO, la gente de Cambiemos, que no se sumó ahora al voto violeta. Y eso es lo que puedes ver claramente por las votaciones, porque tenés que la Libertad Avanza subió, tenés que el kirchnerismo se redujo, y los otros que se redujeron fuerte, por supuesto, son los del PRO, porque si vos sumás la Libertad Avanza más PRO, bueno, ahí sí hubo un achique, ¿sí? De gente desilusionada que no fue a votar, y creo yo. Entonces ahí tenés una explicación. Hoy tenés como si fuera 3 tercios en Argentina: un tercio de la Libertad Avanza, un tercio que es del kirchnerismo, y otro tercio que es el que no fue a votar, o por lo menos no mayoritariamente, que muchos de ellos no fueron a votar. Ese tercio, que te diría que es un tercio republicano,
que cree en la democracia liberal, en la democracia moderna, pero que está fraccionado, porque ahí tenés gente que son radicales, algunos que estaban con el Milita Carrió, muchos que estaban con Macri, con el PRO, desencantados, desilusionados, a veces enojados. Ese tercio es el que ahora está en disputa para octubre. Es el tercio, si querés, el gobierno debiera concentrarse en volver a amigarse con toda esa gente, en volver a soñar con una Argentina que sea una república liberal que nos contenga a todos y que tengamos una idea de un país productivo que vuelva a ponerse en marcha y con un futuro que yo creo que puede ser extraordinario. Pero tenemos que tener por lo menos 2/3 de la gente que esté sobre ese tema. Si después hay 1/3 del kirchnerismo, lo que faltaría para que la Argentina realmente sea un país extraordinario es que en algún momento el peronismo también se renueve, porque se estaba renovando en la década del 90 y volvieron para atrás, porque no puede ser que estén contentos con que cada vez que gana el peronismo se desplomen los mercados. O sea, ellos mismos debieran hacer una reflexión. ¿Cómo puede ser que si gana el peronismo se escapan todos los capitales? Un país sin capitales se destruye, pasás a ser Venezuela, Cuba. Eso es un país sin capitales. Te hago una última pregunta y también apelo un poco a tu poder de síntesis. Hubo varias cuestiones que irritaron muchísimo a la ciudadanía, que fue el tema de la discapacidad, el tema del Garrahan, el tema de las universidades y lo magra que son las jubilaciones. Vos que conocés tanto de presupuesto, que sabés tanto de asignación de gasto, que ustedes trabajan este tema en la Fundación Libertad y Progreso, ¿no hay manera de reasignar y no dar estas batallas políticas que son tan antipáticas para la población en general, como se vio, y que generaron también este desincentivo a ir a votar? Sí, correcto. Yo creo que ahí hay que explicar bien el tema y además poner que ese tema lo tenemos que corregir entre todos. Por ejemplo, los gobernadores podrían hacer un ajuste de, digamos, el 5% en la burocracia de las provincias, que es porque la burocracia de las provincias es inmensa. O sea, mucho de lo que se hizo a nivel de la nación, que bajaron 52.000 empleados públicos, recordemos que la nación tenía 400 y pico mil. En cambio, las provincias tienen 2 millones de empleados públicos, provincias y municipios. Si ahí producís un ahorro, con ese ahorro podemos mejorar las jubilaciones o podemos mejorar el tema de los discapacitados. Segundo tema, sabemos que hay mucha gente que está discapacitado y que hay que mejorarles las asignaciones que tienen, la asistencia a esas personas, pero también sabemos que hay mucho curro. Sí. Entonces hay que acelerar las auditorías y sería bueno que las provincias acompañen también este proceso de las auditorías en el siguiente sentido. Uno hace auditoría a nivel nacional y reduce la cantidad de asignaciones que se hacen para los que, porque para ser, no solo tenés que ser discapacitado, sino que la ley marca que tenés que tener un 66% de discapacidad, porque tal vez vos podés tener diabetes, pero podés trabajar. En cambio, si te daban por tener diabetes y vos podés trabajar perfectamente y te daban una pensión, en realidad eso es trucho, eso no corresponde. Entonces hay que marcar muy bien la diferencia entre lo que corresponde y lo que no corresponde. Y yo creo que hay que sumarse a las provincias, o sea, las provincias tienen que sumarse a este proceso de corregir esos excesos y con los ahorros que generen esa corrección, con esos ahorros, no imprimiendo billetes y destruyendo el superávit fiscal. O generando más impuestos. O generando más impuestos. Tampoco, no quiero ni más impuestos, ni más inflación, ni déficit. Entonces lo que tenemos que hacer son ahorros en todo lo que está descomunalmente, porque realmente son exageraciones inmensas que se han hecho en darles a gente que no le corresponde hacerles esos pagos y dárselos a los que sí corresponde. Y si la nación se equivoca en algún caso, porque además te hacen equivocarte a propósito, porque recordemos que hay un montón de mafias enquistadas en el poder, sí, y te hacen recortarle, te hacen mal el análisis y te hacen recortarle a alguien que efectivamente requería, es un discapacitado y hay que ayudarlo, y eso después lo ponen en los medios y te hacen escándalos como le hacían a Macri. Bueno, entonces en esos casos sí que se corrige, se los dé, por supuesto,
¿no? Entonces, pero entonces no hay que hacer un escándalo con eso, sino corregir esos Pero, problemas. o sea, son cuestiones que entonces no están cerradas, que pueden tener No, una apertura en base al sin duda, diálogo y al trabajo conjunto, nación, totalmente. provincia, municipios. Y sí, y tenemos que lograr trabajar los argentinos pensando esas cosas. La jubilación, nosotros tenemos una propuesta para reformar todo el sistema de jubilación que está quebrado, pero que son temas reales difíciles. Por ejemplo, uno que te involucra a ti, por ejemplo. Una de las propuestas que yo tengo, desde hace años que venimos proponiendo en la Fundación, es que las mujeres se jubilen la misma edad que los hombres, porque viven más. Y a los 60 años una mujer está en su plenitud. Claro. Es ridículo No, que se jubile, no, ¿no? estoy lamentablemente de acuerdo. Y Perdemos bueno, un pero entonces, beneficio, pero las pero que somos feministas y vamos por la igualdad, tenemos que ser coherentes, consecuentes. y además te aburrís a los 60. Yo tengo 62, si no estuviera trabajando me aburro. O sea, estás Bueno, en plena no capacidad de sé. trabajo. Sí, Y pero entonces, hay mucha vida también fuera del trabajo. no, estoy de acuerdo, pero Pero si vos la sabés a qué me jubilación refiero. fuera Sí, suficiente, es decir, yo tengo exacto, pero familia que vive en otros países que viven muy bien de su absolutamente. jubilación. Pero lo que yo digo es, está quebrado el sistema. Si trabajan Claro. 5 años más, se alivia el sistema y entonces puedes pagar mejores jubilaciones. Si además, yo te pongo algo más que ahí me corresponde a mí también, si vos me pones incentivos para que yo siga trabajando después de los 65 Sí, y trabajo, por ejemplo, hasta los 70, pero que me mejoren la jubilación si trabajo 5 años más, porque voy a recibir la jubilación menos años y porque además voy a haber hecho 5 años más de aportes. Entonces, que haya una correlación entre lo que aporto con lo que recibo. Es decir, que las personas que les regalaron la jubilación sin haber hecho los aportes no pueden pretender tener la misma jubilación que el resto. A ellos le vas a seguir pagando poco. A las personas que hicieron sus aportes hay que reconocerles los aportes que han hecho y pagarles más. Es decir, y hay que eliminar 146 regímenes de privilegio de gente que se jubila, por ejemplo, a los 42 años en algunos casos. sí, Es un disparate. sí, es tremendo. Entonces, pero lo que quiero decir, hay que hacer cosas reales, no populistas, sino buscar las soluciones planteando quién es el que tiene que trabajar más, ¿no? Y después, con esos ahorros que podemos tener, entonces sí mejoramos las jubilaciones, pero lo hacemos de manera sin quebrar el sistema y sin quebrar el superávit fiscal. Muchas gracias, Agustín Echeverne, por esta interesante charla. Siempre un placer hablar contigo. Igualmente, un abrazo grande. Hasta la próxima. Adiós.